busque por favor en Romanos capítulo 8, versículos 8 al 14. Viviendo en el Espíritu. Vamos a continuar, amado, con el estudio de esta semana. Gracias a los hermanos que han puesto sus peticiones, no quedan en el olvido, seguiremos orando por ellos. Pero perdón, estábamos alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios. Y yo sé que todos sus problemas, todas nuestras necesidades, a través de la oración, amado, a través de ponernos en las manos de Dios, y como Ana lo hizo, dice que Ana lloró amargamente y ella soltó su carga, Dios se ocupó de eso. Yo le invito a que esta noche usted pueda tener la convicción que Dios puede obrar en cada una de nuestras necesidades. Romanos capítulo 8, amado hermano. Estamos, Romanos capítulo 8, versículo 8 al 14. Búsquelo, por favor. Recuerde, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 14. Léalo conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive y a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero pedir al Espíritu Santo que me guíe en esta hora. Que la enseñanza sea conforme a tu santa y soberana voluntad, que sea el Espíritu Santo que me lleve para guiar a este pueblo al pleno conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Pido por tanto una vez más que sea el Espíritu Santo tomando control de mi mente, de mi corazón y de mi boca, para declarar lo que debamos y para callar lo que no tengamos que decir. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, bueno, seguimos con el estudio de esta noche. Gracias por haber estado en oración, tremenda oración, hermano. A mí me fortaleció mucho. Romanos es un libro que nos va a enseñar mucho, y especialmente ya en este capítulo vamos a aprender algo más, pero el tema es viviendo, ¿verdad?, en el Espíritu. Amado, déjeme decirle que en el capítulo 1 y 2 Dios no nos habla de que Él no hace acepción de personas, es decir, Él no tiene preferidos. Entonces nos habla de que todo el que a Él lo busca, Él lo recibe. Entonces el capítulo 1 y 2 nos habla de eso, que el ser humano está en pecado, pero que si viene a Cristo, que si se entrega a Él, Dios lo recibe. Entonces capítulo 1 y 2 nos hablaba de eso. Ya en el capítulo 3 habla del pecado, de cómo el ser humano no pudo o no puede, por medio de sus propios medios, lograr ser agradable ante los ojos de Dios, que es una salvación por fe y no por obra, siendo las obras el fruto del Espíritu. Es decir, cuando usted realmente recibe a Cristo, debe de haber obras buenas, obras no para salvación, sino para dar testimonio que usted realmente ha nacido de nuevo. Luego en el capítulo 4 seguimos avanzando y vemos que Pablo habla pues y pone de ejemplo a Abraham y a David, ¿verdad?, de cómo fueron justificados, es decir, de cómo su salvación siempre fue por fe y no por obras. Entonces él pone todo ese ejemplo en el capítulo 4, ¿verdad?, de Abraham y de David, cómo ellos han sido justificados por fe, recordándole al pueblo que esto siempre ha sido así, la salvación ha sido por fe y no por obras. Entonces ya en el capítulo 5 nos habla de una doctrina principal, de una doctrina bastante importante, ¿verdad? Entonces nos habla, en el capítulo 5 nos habla de esa doctrina principal, que es de la justificación. De eso nos habla, de justificación por fe. Todo el capítulo 5 Pablo habla de cómo
la salvación y la vida eterna es por medio de la justificación. Luego en el capítulo 6 nos habla un poquito de la doctrina del pecado, ¿verdad? Doctrina del pecado. Es decir, de cómo ese pecado, el ser humano, por medio de la fe, debe de haber una regeneración por medio de la confianza en Cristo Jesús, por medio de un nuevo nacimiento. Luego ya en el capítulo 7, en el anterior que estábamos viendo, nos habla el Señor por medio de Pablo de cómo hay una lucha interna, ¿verdad? De cómo nuestra antigua naturaleza humana, aquella naturaleza pecadora, aquella naturaleza desobediente que viene dada desde Adán. Entonces nos habla de eso, pero que como a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, a través de tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador Jesús, podemos tener ya una vida espiritual. Entonces ya el capítulo 8 es un capítulo donde es muy importante, porque este capítulo nos va a hablar de que estamos ya y debemos lo que hemos nacido en el Espíritu. El capítulo 8, hermano, vamos a ver esto. Ahora, en los primeros 3 capítulos hemos visto al Dios Padre en la creación, y desde el capítulo 3 hasta el 7 hemos visto al Dios Hijo haciendo la obra de salvación. Y ahora en el capítulo 8 vamos a ver es al Espíritu Santo, a ese Dios Espíritu Santo, a través de la santificación del creyente por medio de la regeneración. Es como acá vamos a empezar a ver cómo no es en su fuerza, no es en la mía, no es en mi carne, sino en el Espíritu, que vamos a vencer el pecado. Así que en esta altura, en el capítulo 8 nos habla ya, en el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos habla, amado hermano, que todo aquel que ha nacido de nuevo no está condenado. Hay una salvación y una vida eterna. Pero también nos habla de que hay una lucha interna, que hay una ley terrenal que me agarra, que está en mi carne, que me tiende siempre y me tira a pecar. Pero hay una lucha con el Espíritu. Ahora, en el capítulo 8, versículo 8, mire lo que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde que estamos en una época viviendo una situación que nunca antes la habíamos vivido. Una época quizás donde nos hemos visto imposibilitados a trabajar, a producir, pero estamos viendo que podemos salir adelante de esto. Y de hecho, hermano, ya llevamos más de, ¿qué es? Casi mes, 15 días, ya los vamos a cumplir, de estar en cuarentena. Y hemos visto, de alguna manera, cómo aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos bendecidos. ¿Cómo así? Tenemos el sustento, hermano. Ahora, cuando hablo de bendición, hablo de alimento. Si usted está pensando, usted: no, pastor, yo no estoy bendecido. Ah, pero ha comido. Ah, pero tiene una casa. Ah, pero tiene esto. Amado, Pablo dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hace una afirmación: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amado hermano, tenemos que aprender que su vida y la mía debe de ser para glorificar el nombre de Dios. La semana anterior decíamos los 3 estados del hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal, lo explicábamos, es aquel que vive su vida lejos de Dios. No es que sea ateo, no es que no crea en Dios. ¿Cómo no? Se golpea un día y dice: ay, Dios mío, ¿verdad? Lo quieren asaltar, hace todo el rito, ¿verdad? Y él se santigua a su manera. El hombre natural es aquel que dice que es cristiano, porque sus padres lo criaron en el cristianismo, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Le pongo un ejemplo. Pablo, antes de ser llamado Pablo, su nombre es Saulo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tuvo que tener un encuentro personal con Dios para poder dejar la carne. Porque él, en su naturaleza, él creía que estaba haciendo lo bueno. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo. Sí, a lo mejor participa de algo religioso, pero Cristo no mora en él. A él, esta persona considera que él puede ser salvo porque es bueno, porque simplemente no le hace mal a nadie, y él considera que tiene ganado algo allá en el cielo, no tomando la obra expiatoria de Cristo, sino por sus obras. El hombre natural es aquel que toma, bebe, fuma, maltrata, fornica,
adultera, y todo eso lo ve normal. Para él es un premio decir, mira, fíjate que ahora que estamos en cuarentena me echo una botella y paso bien happy todo el día. Entonces el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. El problema no son ellos. De alguna manera sí es nuestra responsabilidad ganarlos para Cristo. Pero hoy Pablo se está refiriendo a aquellos que ya recibimos a Cristo. Porque dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, el que no ha entregado su corazón a Cristo. De hecho, el Evangelio de Juan en su capítulo 3 dice que aquel que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana, libre de ataduras con Cristo, no se somete, no es un esclavo voluntario a Dios. Esta persona vive su vida alejada completamente de Dios y nada de lo que haga. Cuando digo nada, por ejemplo, dinero, que van a dar dinero a una obra, que van a dar dinero a un sacerdote, que le van a dar dinero a un pastor, y con eso creen que están haciendo algo para hacer espacio en el cielo, porque él no lo percibe de la manera espiritual. Entonces Pablo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero hay una afirmación que lo compromete a usted y me compromete a mí. Miren lo que dice, mas vosotros no vivís según la carne. Amado, no quiero avanzar mucho en esto, en los siguientes versículos, sin antes pasar por esto. Mas vosotros no vivís según la carne. Aquí, amado, esto es algo muy personal. Esto es algo muy personal y delicado. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar por usted, ni usted puede hablar por mí. Dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne. Mire qué frase la que Pablo suelta. Es decir, aquellos no pueden agradar a Dios porque no tienen a Cristo en su corazón. Jamás van a ser justificados. Jamás van a llegar al cielo por sus buenas obras, por dar dinero. Porque recuerde que hay gente que quiere comprar salvación y esto no es nuevo, hermano. Esto viene de allá, años 1500, en los periodos de la Reforma. Que eso generó mucho la Reforma. Cuando Lutero leyó que la salvación era por fe, acá en Romanos 1:7, si no me equivoco, déjenme leerlo. Romanos 1:17, sí, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Cuando él encuentra esto, cuando él lee esto, se da cuenta que la iglesia como tal vendía, la iglesia tradicional, decía, si tú dejas caer 3 moneditas, tus pecados serán perdonados. Él se vio que vendían esta salvación. Entonces, esto no es de ahora. La gente cree que puede comprar su salvación. Podrá comprar a un pastor con dinero, podrá comprar a un sacerdote con dinero, pero jamás podrá comprar su salvación y vida eterna, porque la salvación y la vida eterna ya Dios la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él la pagó en la cruz del Calvario. Ahora, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y este debería ser un llamado. Este debería ser un llamado. Este debería ser un llamado, sí. Déjenme ver qué sé. Bueno, este debería ser un llamado para nosotros. Para nosotros. Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. Wow, ¿qué sería según la carne, hermano? Bueno, hay una lucha. Hay una lucha. Sin duda alguna, hay cosas, no estamos nosotros apartados del pecado, si no es por la voluntad de Dios. Pero usted y yo tenemos que luchar. Dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, la última alabanza que cantábamos, donde dice, yo quiero más de ti, yo quiero menguar, es decir, yo quiero hacerme pequeño, no sea yo, que no sea mi carácter, que no sea mi carne. Amado, si algo nos cuesta a nosotros los creyentes, a nosotros los cristianos, es doblegar nuestra carne. Y aquí voy ya con el otro estado del hombre, el estado carnal. Usted ya recibió a Cristo, usted tiene salvación, pero le estamos dando más gusto a la carne que al Espíritu. Entonces, el problema suyo y mío es que en medida que nosotros busquemos más a Dios, en medida que usted se deje guiar más por Dios, en medida que seamos más dados a buscar a Dios en oración, en ayuno, en lectura bíblica. No le puedo decir en congregarse porque no voy en contra de nuestras autoridades, pero sí lo puede hacer a través de las redes sociales. En esa medida vamos a doblegar el hombre carnal.
Yo lo dije el miércoles anterior. ¿Qué tal que usted y yo hubiésemos estado con Daniel en el foso de los leones? Quizás nos comen, hermano. Y me pongo yo, porque el olor a carne a veces fluye en el cristiano. Porque el olor a carne, porque a veces, hermano, usted y yo somos muy temperamentales, dejamos que nos gane la carne más que el espíritu. Pero Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es, dice, y mire, pero Pablo en su sabiduría que Dios le da, dice, hace una excepción, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí en este versículo, hermano, podemos encajar todas aquellas preguntas que usted se hace y dice, pastor, pero ¿cómo es posible que esa persona siendo cristiano, siendo creyente, cómo es posible que se llama cristiano evangélico y todavía le ponemos más del taber, ¿verdad? O bautista, diga estas malas palabras, beba, fume, maltrate a la mujer, tenga otra sucursal, ¿verdad? Tenga otra amante. Entonces, entonces, amado hermano, es que el Espíritu no está morando en ellos. Así de fácil. El Espíritu Santo no ha morado. Es decir, la confesión de fe que usted y yo hicimos, o el que hizo esta persona, pues la verdad que fue quizás en un momento de angustia y lo demás, pero no lo vivió, no lo sintió, no apreció la salvación. Y lo mirábamos en algunos capítulos al principio del libro de Romanos, que muchas veces nosotros hemos evangelizado mal, porque decimos, mira hermano, venga Cristo, Dios le va a solucionar su problema, Dios le va a solucionar todo. No, Dios le soluciona su salvación y su vida eterna. Lo terrenal, habrá problemas que Dios le va a ayudar, habrá problemas que vamos a tener que enfrentarlos y pasar el dolor y todo eso, pero Dios estará siempre con nosotros. El problema es que la gente busca a un Cristo solamente que le resuelve cosas materiales, pero amado, Jesús lo que nos resolvió es lo espiritual, es decir, el día que muramos nos vamos con Dios, y esa es la mayor ventaja suya y mía. Entonces Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne. Aquí detengámonos un poquito aquí. Hay más de 100 personas conectadas. No sé cuántas personas estarán, si 1, 2, 3 en casa, con un mismo teléfono, con un mismo dispositivo o en la televisión, observándolo. No sé cuántos. Pero aquí cada uno, en lo personal, debería saber que tanto estamos viviendo en la carne. Si usted me dice, pastor, mi hermana, mi esposa, esa es carnívora. Mi marido, ese es un gran carnal. Mire, desde ese momento nosotros estamos siendo carnales. ¿Por qué? Porque estamos juzgando al hermano. Esto es propio. Esto es decir, yo, Raúl Ticas, me enojo con facilidad, esto y lo demás. Esto es personal, usted. Esto es un trato con Dios. Y luego dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y eso sí podríamos hacer nosotros, decir, hey, a mí la hermana tal, mire, ese hermano realmente es una persona muy espiritual. Ese pastor, mire, y yo se lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo pastores que conozco, que yo sé que son pastores muy espirituales. Mis respetos. Y podría mencionarle nombres, hay muchos, la mayoría. Pero conozco otros que son muy carnales, que se sorprendería la manera de cómo hablan, de cómo se expresan. Usted los ve predicando y usted dice, wow, una eminencia este tipo. No, usted dice, no, pero son personas ya sin escenario, sin personas, sin pueblo, se transforman. Entonces, esto es personal. De nuevo, yo no estoy juzgando a nadie, cada quien. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Pablo también dice como, señores, a algunos se les nota, otros no. Pero es responsabilidad suya y mía. Por eso es viviendo en el Espíritu. Cada quien tiene la responsabilidad de vivir en el Espíritu. ¿Cómo así? Alabando a Dios, glorificando a Dios. Y si usted es de las personas que nunca se ha quebrantado, que es de las personas que usted las alabanzas siempre y con mucha autoridad puedo decirlo, porque yo estoy al frente de una congregación y yo veo, hay familias que siempre llegan casi que al final. Y no es que vivan lejos de la iglesia. Diferente a aquellos que vienen de trabajar, y yo veo con qué amor, con qué afán, y pasa, otros llegan a la iglesia, llegan tarde, todavía llegan a cenar. Es más, hemos tenido que, usted conoce que cierta hora suspender porque no, la gente se queda en la cafetería. Amado, nosotros no queremos alimentarle la carne, queremos alimentarle el espíritu.
Entonces debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Y ahora, mire, hoy más que nunca, amado, hoy más que nunca, es cuando más necesitamos vivir en el Espíritu. Ahora, sigamos leyendo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no se sorprende, hermano, que venga alguien que usted cree que es cristiano, pastores que usted ve. Por ahí anda un señor muy famoso, que no sé por qué le llaman apóstol, no sé por qué ensucian tanto el nombre de Dios, que habla de Pepita, usa frases, usa vocabularios que deshonran el nombre de Dios. Habrá que ver si es o no de Dios. Amado, si usted es de Dios, usted y yo vamos a hablar cosas que bendigan a otros. Cosas que glorifiquen el nombre de Jesús. Entonces, esto es muy personal, hermano. Yo no puedo juzgarle a usted por su vestimenta. A lo mejor usted llega a la iglesia y lo hemos vivido. Gente, yo empecé en nuestra iglesia, llegaban personas mujercitas que usted las miraba llegar y con una ropa muy ajustada, provocativa, pero con el pasar de los días, ellas dejaron que el Espíritu Santo, oiga esto, porque vivir en el Espíritu es abrir completamente nuestro corazón y dejar que sea el Espíritu Santo que nos gobierne. Y estas mujercitas empezaron a llegar ya más recatadas. Y empezaron a vestirse mucho mejor. ¿Por qué? Porque entendieron que su cuerpo también honra y glorifica el nombre de Dios, o lo puede deshonrar. Porque ¿qué dice la gente? Y mira, y esa hermana. Y no quiero hablar sobre las mujeres, hablemos de los hombres. Porque también nosotros los hombres damos mucho que hablar. Entonces tendríamos que ver esa parte también. Entonces, amado, Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga esto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, es tanto el poder de Dios, la fuerza espiritual que Dios nos ha dado, que podemos vencer la carne. Ahora, vea esto. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, nuestro Espíritu se fortalece porque vivimos por la justicia de Jesús, quien pagó un precio y nos justifica con el Padre. Entonces, amado, sigue diciendo Pablo, y si el Espíritu, dice el 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, vamos a tener cuerpos glorificados cuando ya seamos llamados a la presencia de Dios o cuando Él venga por su iglesia. Así que, amado, en Jesús todo es ganancia. Viviendo en el Espíritu. Amado, apliquémoslo un poquito a la situación actual. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Yo sé y yo entiendo. Hay problemas, hay necesidades, hay situaciones económicas que solventar, pero realmente yo debo de entender que Dios no se va a apartar de nosotros. Debemos de entender que Dios siempre va a estar sustentándolo. Entonces, hoy, es más que nunca, yo necesito sacar mi espiritualidad. Alabanza, hermano. Predicación, oración, ayuno. ¿Para qué? Para que podamos doblegar la carne que nos da aflicción. Pero dice en el capítulo 8, ahí donde estamos, 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, amado, en esta hora, lo ideal es que tengamos y tomemos y nos aferremos más a Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida y paz. Pero sigamos avanzando, el tiempo va bastante rápido. Luego dice, así que el 12, hermanos, oiga esto no es con los que no son creyentes, esto es con nosotros. Así que, hermanos, deudores somos. Es decir, tenemos una deuda con Dios. Mire esto, no para salvación, no se vaya a confundir. Dice esto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Es decir, mi compromiso ya no es con la carne. Mi compromiso no es darle gusto a esto. Mi compromiso no es, como dice un famoso cantante o cantanta, ¿verdad? Vive la vida loca. No, mi compromiso no es darle gusto, placer a mi carne, porque la pide, hermano. Porque la carne te pide hacer. Mire, la venganza es dulce. ¿Qué estamos diciendo? Que yo me alegro de hacerle mal al otro, porque como él me la hizo, yo me la tengo que desquitar. Cuando yo digo que el que nos dé una mejilla, le pongamos la otra. Entonces, dice la Biblia, vea esto, qué interesante. Así que, hermanos, deudores somos. Hay una deuda, amado, no se le olvide. Y ya vamos a ver cómo la podemos pagar.
Dice, así que hermanos deudores somos a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no le debemos nada a la carne, hermano. Le debemos a Dios. Le debemos a Dios. A Él le debemos. ¿Qué le debemos? La vida de su Hijo unigénito que entregó en la cruz del Calvario para salvación y de eterno. Entonces esto me compromete ¿con quién? Con Dios. A vivir una vida santa, apartada para Dios. Amado, Pablo dice, señores, ya no le debemos a la carne, si ya Cristo pagó por nosotros. Entonces no me venga a decir, pastores, que mire, la verdad, que usted sabe. Mire, hermano, de sinvergüenza en sinvergüenza, ¿verdad? Y un día un disque hermano llega y me dice, él nos dimos cuenta que estaba casado y no tenía una amante, tenía dos. Y un día llegó y se destapó todo y me dijo, mire, pastor, usted sabe, uno es hombre. ¿Quién está dudando de tu hombría? Otra persona por ahí va a decir, es que mire, yo tenía una fantasía con él. Así que me fui toda una semana a darme esa fantasía con él. Amado, usted no le debe nada a la carne, le debemos a Dios. Entonces, esto es como cuando usted tiene una deuda con alguien, usted se la paga, usted dice, vaya, mira, aquí dame el finiquito, aquí dice que ya te pagué, no te debo nada. No puede llegarle a reclamar. Así el diablo no le puede venir a decir a usted, pero cuando tú estabas conmigo te di esto, te di lo otro. Sí, pero lo que el diablo da, él mismo se lo quita, porque él ha venido a destruirlo. Pero Dios con su sangre preciosa le compró a usted, me compró a mí, somos propiedad de Él y ahora nosotros no le debemos nada a la carne, le debemos al Espíritu Santo, nos debemos a Él, nos debemos para glorificarlo y exaltarlo a Él. Ahora, sigamos avanzando, hermano. Mire lo que dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Mire, hermano, si usted es una persona que no pasa a ser un cristiano carnal, usted está poco a poco muriendo en aflicción. Está preocupado, cómo vamos a comer, cómo vamos a hacer ahora que hay más restricciones. Amado, el cristiano fiel y verdadero siempre alaba a Dios, tenga o no tenga, pero téngalo por seguro, que Dios no le va a desamparar. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, yo estoy seguro, hermano. Mire, yo no le digo que no, ¿verdad? Mire, yo venía, no sé, me levanté en la mañana, estuvimos en la lectura bíblica y todo lo demás, y es con mis hijos, mi familia, mi esposa y todo, y estaba un poquito ahí, me sentía hasta un poco desanimado, y dije, no, me voy a poner a hacer algo, me voy a activar y a hacer algo más, y le pedimos a estudiar un poco más y hacer otras actividades de la casa. Perdón a don Billy, ¿cómo se llama? Billy Calderón, le fallamos a Billy Calderón, porque nosotros, bueno, para los que no saben, un tipo que dijo que el hombre no tiene que ayudarle en nada a la mujer, ¿verdad? Pues yo le fallé porque yo aquí, pues, con mis hijos, alegamos todos, los varones y mi persona, si hay que lavar trastes, hay que hacer lo que sea, hermano, algo hay que hacer, ¿verdad? Y comer, sobre todo. Pero, amado, si usted le cree a Dios, y le digo esto porque me levanté y digo, Señor, yo necesito vivir más en el Espíritu que en la carne. La carne nos aflige. Tengo cantidad de hermanos que me escriben y me ponen, pastor, y miren esto, y miren lo otro, y ahora esto. Amado, Dios tiene el control de su vida. Vivamos por fe, vivamos en el Espíritu. Vamos a salir adelante de esto. Téngalo por seguro. Vamos a salir adelante. Algo hará Dios, algo va a hacer el Señor. Así que aprendamos a vivir en fe. Ahora, para ir cerrando, amado hermano, dice lo siguiente. Mire, el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Vea el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, mi hermano, le voy a pedir un favor. Saque de su mente, de su corazón y de su boca decir la siguiente frase. Yo así soy. Yo así soy. Mire, que me revienta la gente que dice ser cristiana y mire, yo siento, y le digo, a mí me pasa en la iglesia, algunos hermanos, servidores, líderes, a veces servidores, miembros de la iglesia. Ay, pastor, es que la hermana, mire, me han llegado a decir, incluso no solo de servidores. Bueno, la última, antes de que saliéramos, que no nos pudiésemos congregar a la iglesia, llegó una hermanita y me dice, pastor, ¿usted está enojado conmigo? Yo, hermano, ¿y por qué voy a estar enojado con usted? Es que yo veo que se me queda viendo raro, Es una hermana que por años se congrega con nosotros, una hermana ya un poquito entrada en años. Y si yo le voy a decir algo, y los que me conocen saben, si a mí me gusta honrar a los adultos mayores. Primero porque yo ya voy para allá, hermano.
Segundo, porque, bueno, porque me trae bendición. Tercero, porque la gente adulta, mayor, se merece respeto. Y el que honra a los adultos, Dios le bendice, hermano. Y entonces la hermanita me dice, pastor, yo siento que usted no sé, como que está molesta conmigo. ¿Por qué, hermana? Es que no sé, algo hay, amada. ¿Le he hecho algo? No, pastor, pero es que no sé. Es que aquel día lo quise saludar allá y yo le hice así y no me correspondió. Amados, bueno, los que conocen nuestra iglesia, con tanta gente a veces no se me va, pero créame, y en mi corazón está, jamás le voy a hacer un desplante a alguien. Con que me ha tocado hacerles el mingo, como decimos, poner carechucho, que no me cuesta mucho, con personas que han hablado mal, que me han irrespetado a veces, incluso han querido pasar sobre mi autoridad y todo. Y yo no sirvo para eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí que si yo soy un verdadero hijo de Dios, el mal se vence con el bien. Así que Pablo dice, miren lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, miren, no necesitamos darle tanta vuelta para saber si usted y yo somos hijos de Dios. Sus frutos dicen todo. Aprenda a vivir en el Espíritu y verá que traerá gran bendición. Deje de ser odioso, o dejemos de ser odiosos. Aprendamos a amar aún aquel que cuesta. Hay unos que les cuesta, hermano. Hay unos que pagan por caer mal. Pero ahí es donde usted y yo debemos de decir, Señor, ayúdame a amar a este hermano. Y se lo digo yo como pastor, hermano. Tengo 2, 3 hermanos que me escriben hasta para, pastor, ahorita voy al baño, todo me cuenta. Y amén, amén, amén. Hay personas de nuestra congregación que yo he entendido que solo quieren ser escuchados. Porque tal vez no tienen con quién compartir, tal vez no tienen un familiar, tal vez nadie les escucha. Ahí me pongo yo y me escribe, me habla, y yo sí, amén, amén, gloria a Dios. Y ahí, ¿por qué? Porque necesitan ser escuchados. Amado, esta noche el estudio bíblico se enfoca en que hay que aprender a vivir en el Espíritu. Si realmente hemos nacido nuevos, tenemos que aprender que el único que debe guiar su vida y la mía es Jesús. Así que cuando el diablo le diga a usted que no va a poder, que esta pandemia no va a terminar, que esto se va a arruinar, dígale, te has equivocado, porque mi guía es el Espíritu Santo, mi Dios, en cual yo confío. Oramos. Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.